En la búsqueda de una vida plena, cada uno de nosotros, consciente o implícitamente, elige un valor último que oriente nuestra existencia. Para muchos, este valor puede ser la riqueza, el estatus, la aceptación social, la felicidad, el placer, el amor, el conocimiento o la comodidad. Sin embargo, si observamos con profundidad, encontramos que detrás de estas búsquedas subyace un principio unificador, el poder. Pero no entendamos el poder como control sobre los demás, sino como un proceso de expansión y desarrollo interno que impulsa nuestra capacidad de estar más vivos, más conscientes y más conectados con la esencia de lo que somos. El poder como crecimiento interno. El poder verdadero no se manifiesta en la dominación de otros, sino en la superación de nuestras propias limitaciones. Es el impulso intrínseco que nos lleva a crecer, a expandir nuestras capacidades y a evolucionar. Cuando enfrentamos retos, resistencias o sufrimientos, estas experiencias nos ofrecen la oportunidad de expandir nuestra conciencia y de transformarnos. Este proceso es un ciclo continuo de creación, superación y renovación, donde cada meta alcanzada es solo un peldaño hacia una versión más elevada de nosotros mismos. El poder no busca simplemente permanecer, sino ascender. Es un proceso de autosuperación constante, de superar estados previos de nuestra existencia y alcanzar nuevas cumbres de capacidad y comprensión. Así, el objetivo de nuestra vida no es un estado final, sino un camino en el que el crecimiento es infinito, y cada momento se convierte en una oportunidad para trascender lo que fuimos. La importancia de la resistencia. En este viaje de expansión, la resistencia no es un obstáculo a evitar, sino un componente esencial del crecimiento. Las adversidades y desafíos que enfrentamos nos obligan a activar recursos internos que quizás desconocíamos. Cada resistencia superada incrementa nuestra capacidad, fortalece nuestra voluntad y nos conecta con el flujo expansivo de la vida. Por tanto, debemos buscar la resistencia, no como un acto masoquista, sino como una forma de encontrar los límites de nuestra conciencia para luego trascenderlos. Igual que un atleta necesita peso para fortalecer sus músculos, nosotros necesitamos los desafíos de la vida para robustecer nuestra conexión con el infinito campo de posibilidades que es nuestra mente. El sufrimiento como catalizador de transformación. Desde esta perspectiva, el sufrimiento adquiere un significado completamente diferente. No es algo que deba ser temido o evitado a toda costa, sino un ingrediente necesario para nuestra evolución. Cuando sufrimos, estamos frente a una resistencia que desafía nuestra capacidad de respuesta. Si abrazamos este sufrimiento como una oportunidad de crecimiento, no solo reducimos su peso emocional, sino que lo transformamos en un acto creador. El sufrimiento sin sentido es una carga, el sufrimiento comprendido es un camino. Es la manera en la que la vida misma nos invita a evolucionar, a ir más allá de lo conocido, a manifestar nuevas dimensiones de nuestro ser. Un ciclo infinito de autosuperación. La búsqueda del poder, entendida como expansión y autosuperación, no tiene un final definitivo. Al alcanzar un objetivo, este se convierte en la base para un desafío mayor. Este ciclo perpetuo no es una condena, sino una celebración del flujo de la vida, un juego infinito en el que el propósito no radica en alcanzar una meta final, sino en disfrutar el proceso de crecer y superar. La alegría del poder. El poder trae consigo un subproducto espontáneo, la alegría. Esta no es una alegría superficial ni pasajera, sino una felicidad profunda que surge al sentir que estamos creciendo, superando resistencias y manifestando nuestro potencial. Esta alegría es un reflejo de nuestra conexión con la totalidad, un testimonio de que estamos alineados con el propósito más profundo de la vida, expandirnos y evolucionar. La búsqueda del poder como alineación con la totalidad. El poder, en su expresión más pura, no es un concepto egoísta ni individualista, sino un principio universal que refleja la dinámica expansiva de la vida misma. Cada ser vivo, desde la célula más simple hasta la conciencia humana, está impregnado de una pulsión hacia la autoorganización, el crecimiento y la evolución. Esta pulsión no se limita a nuestra biología, está presente en nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Cuando nos alineamos con esta fuerza, nos volvemos partícipes activos de la totalidad.
En lugar de resistir el flujo de la vida, nos entregamos a él, permitiendo que nuestras acciones y metas se conviertan en un vehículo para expresar esa expansión inherente. La búsqueda del poder, entendida de este modo, no es una búsqueda egoísta, sino una manifestación de la naturaleza misma del universo, que se despliega a través de nosotros. El poder como integración mente y cuerpo. En el contexto de nuestra existencia humana, la búsqueda del poder puede ser entendida como un proceso de integración entre mente y cuerpo. La mente no opera de manera separada del cuerpo, ambas son expresiones de un mismo campo de energía. Cualquier resistencia, ya sea física, emocional o mental, es una oportunidad para realinear estas dos dimensiones y elevar nuestra vibración. Por ejemplo, cuando enfrentamos un desafío físico, como entrenar nuestro cuerpo, no solo fortalecemos nuestros músculos, sino que también desarrollamos disciplina, claridad mental y un sentido de logro. De manera similar, cuando superamos una barrera emocional, como el miedo o la ansiedad, transformamos esa energía en confianza y estabilidad. Este equilibrio entre mente y cuerpo amplifica nuestro poder interno, permitiéndonos actuar desde un estado de coherencia total. La resistencia como maestra. La vida no nos presenta resistencias al azar. Cada obstáculo que encontramos, ya sea en forma de una dificultad externa o de un conflicto interno, es una oportunidad para aprender y transformarnos. Es como si el universo mismo nos entregara una lección personalizada, diseñada para empujarnos hacia nuestro próximo nivel de evolución. Si observamos con atención, descubrimos que las resistencias más intensas suelen aparecer en áreas de nuestra vida que más necesitan transformación. Un conflicto recurrente en nuestras relaciones, por ejemplo, puede señalarnos patrones de comportamiento que debemos superar. Una enfermedad física puede ser una invitación a reconectar con nuestro cuerpo y escuchar lo que ha estado silenciado. El secreto está en abrazar estas resistencias con una actitud de curiosidad y gratitud, en lugar de evitarlas o resistirlas. Cada resistencia superada se convierte en un peldaño hacia un nivel superior de poder y comprensión. La expansión del poder en la conexión con otros. Aunque el poder comienza en nuestro interior, también se expande en nuestras interacciones con los demás. Cuando compartimos nuestras habilidades, conocimientos y energía con otros, no solo enriquecemos sus vidas, sino que también amplificamos nuestra propia capacidad de crecimiento. Por ejemplo, un maestro que guía a sus estudiantes no solo los ayuda a aprender, sino que también profundiza su propio entendimiento. De manera similar, un líder que inspira a su equipo no solo cumple una función organizativa, sino que también se convierte en un catalizador para la transformación colectiva. La verdadera conexión con otros no implica imponer nuestra voluntad, sino colaborar desde un lugar de integridad y autenticidad. Este tipo de conexión amplifica el flujo del poder, transformándolo en una fuerza expansiva que beneficia a todos los involucrados. La trascendencia del ego en la búsqueda del poder. Una de las trampas más comunes en la búsqueda del poder es la identificación con el ego. Cuando confundimos el poder con el control, el estatus o el reconocimiento externo, caemos en una ilusión que eventualmente nos conduce al sufrimiento. El verdadero poder no se alimenta del deseo de ser mejor que otros, sino de la voluntad de ser más que lo que hemos sido. Este tipo de poder no necesita validación externa, porque su fuente está en nuestro interior. Al trascender el ego, dejamos de compararnos con los demás y nos enfocamos en nuestra propia evolución, liberándonos de las ataduras de la aprobación y el juicio. El poder como expresión creativa. La creatividad es una de las manifestaciones más puras del poder. Cuando creamos, estamos canalizando la energía del universo a través de nuestra mente y cuerpo para dar forma a algo nuevo. Esta creación puede tomar muchas formas: arte, ideas, proyectos, relaciones o incluso nuestra propia transformación personal. Cada acto creativo es un testimonio de nuestra capacidad de superar el caos y darle un propósito. En este sentido, la creatividad no es un lujo, sino una necesidad esencial para expresar nuestro poder interno. Es a través de la creatividad que transformamos nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, en algo significativo y hermoso. La búsqueda infinita, un ciclo eterno de renacimiento. La vida, entendida desde esta perspectiva,
no tiene un objetivo final. No existe un punto en el que podamos declarar que hemos alcanzado nuestro máximo potencial, porque el crecimiento es infinito. Cada meta alcanzada nos revela nuevos horizontes, cada logro abre la puerta a nuevos desafíos. Esta naturaleza cíclica no es un defecto, sino una característica esencial de la existencia. Nos invita a vivir en un estado de renovación constante, abrazando cada etapa del proceso como un paso hacia nuestra propia expansión. El poder y la conexión con el campo unificado. Desde una perspectiva más amplia, basada en las ideas de Jacobo Greenberg, el poder no solo reside en nuestras acciones y decisiones individuales, sino también en nuestra relación con el campo unificado de conciencia. Este campo, que abarca toda la realidad, es la matriz de la que emergen nuestras experiencias y percepciones. Al conectar profundamente con este campo, podemos acceder a una fuente de poder que trasciende los límites de nuestra identidad personal. El campo unificado es dinámico y está en constante transformación. Cuando aprendemos a percibir su flujo, nos damos cuenta de que nuestras resistencias internas no son más que una desconexión momentánea con este campo. Restablecer esta conexión no significa luchar contra nuestras resistencias, sino observarlas con atención y permitir que se integren en el flujo de nuestra conciencia. El silencio como puente hacia el poder interno. En sus estudios, Greenberg enfatizaba el poder del silencio como herramienta para conectar con nuestra esencia y, por ende, con el campo unificado. En este estado de silencio interno, trascendemos las narrativas mentales que limitan nuestra percepción de lo que somos. En este vacío, encontramos el espacio para renovarnos y acceder a un nivel de poder que no proviene de la acumulación, sino de la pura presencia. El silencio, entonces, no es solo la ausencia de ruido, sino un estado de claridad y receptividad que nos permite percibir la realidad tal como es. Desde esta percepción profunda, las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos están impregnadas de una autenticidad y una fuerza que no necesitan validación externa. El poder como creación de realidad. Cuando conectamos con este nivel profundo de poder, nos damos cuenta de que somos co-creadores de nuestra realidad. Nuestras creencias, pensamientos y emociones no son simples fenómenos internos, sino fuerzas que moldean el mundo que experimentamos. Por tanto, la búsqueda del poder no es un proceso de conquista externa, sino de transformación interna. Por ejemplo, si enfrentamos un conflicto y lo abordamos desde una mentalidad de carencia o miedo, ese conflicto se amplificará. Pero si lo enfrentamos desde un lugar de confianza y conexión, incluso las situaciones más desafiantes pueden convertirse en catalizadores de crecimiento y transformación. El flujo del poder en la interconexión. En la visión de Greenberg, el poder no es un fenómeno aislado. Está intrínsecamente relacionado con nuestra capacidad de percibirnos como parte de un todo. Este reconocimiento no implica la pérdida de nuestra individualidad, sino una ampliación de nuestra perspectiva. Por ejemplo, cuando reconocemos que nuestras acciones afectan a otros y que las acciones de otros también nos afectan, comenzamos a actuar desde un lugar de responsabilidad compartida. Este sentido de interconexión amplifica nuestro poder, porque ya no actuamos solo para beneficio propio, sino para el beneficio de la totalidad. Resonancia y frecuencia, el poder como energía vibratoria. Desde esta perspectiva, el poder también puede entenderse como una frecuencia vibratoria. Cuando estamos en armonía con el campo unificado, nuestras acciones, pensamientos y emociones emiten una frecuencia que resuena con la expansión y el crecimiento. Esta resonancia no solo atrae circunstancias y personas que están alineadas con nuestro propósito, sino que también nos permite enfrentar los desafíos con una energía renovada. Por otro lado, cuando nuestra frecuencia está dominada por el miedo, la duda o el resentimiento, experimentamos una desconexión que limita nuestra capacidad de actuar desde nuestro poder interno. La clave, entonces, es cultivar prácticas que nos permitan elevar nuestra frecuencia y mantenernos en sintonía con el flujo de la vida. Prácticas para cultivar el poder interno. Meditación. La meditación no solo calma la mente, sino que también nos ayuda a reconectar con el campo unificado. En este estado de conexión,
podemos observar nuestras resistencias sin identificarnos con ellas, lo que facilita su integración y transformación. Visualización creativa. Imaginar nuestras metas como si ya fueran una realidad activa no solo refuerza nuestra voluntad, sino que también alinea nuestras acciones con el poder del campo. Cada imagen que creamos en nuestra mente es una semilla que puede manifestarse en nuestra realidad. Prácticas corporales conscientes, actividades como el yoga, el tai chi o la danza no solo fortalecen el cuerpo, sino que también restauran la conexión entre nuestra mente y nuestro sistema energético. El movimiento consciente amplifica nuestra capacidad de actuar con integridad y propósito. Servicio a otros. Cuando dedicamos nuestra energía a ayudar a otros, nos alineamos con el flujo expansivo de la vida. Este acto de dar desinteresadamente no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también amplifica nuestro propio poder interno. El poder como un ciclo eterno de expansión. En última instancia, la búsqueda del poder no tiene un destino final. Como lo sugieren tanto Greenberg como otras tradiciones de sabiduría, el crecimiento es un proceso continuo y eterno. Este ciclo no debe verse como una carga, sino como una danza infinita con la vida misma. Cada etapa del camino nos lleva a nuevas comprensiones, cada desafío superado nos revela un nuevo horizonte. En este ciclo de creación, destrucción y recreación, descubrimos que la esencia del poder no es la acumulación, sino el acto de superarnos a nosotros mismos una y otra vez, permitiendo que la vida se exprese a través de nosotros de manera cada vez más plena. El sufrimiento como motor del poder. El sufrimiento, entendido desde esta perspectiva, no es un castigo ni una carga, sino una manifestación del movimiento natural de la vida hacia la expansión. Cuando algo nos desafía o nos causa dolor, se activa en nosotros una llamada hacia el cambio. Este dolor se convierte en un catalizador que nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y explorar nuevas posibilidades. Para Greenberg, la percepción es clave en esta dinámica. El sufrimiento surge de la forma en que interpretamos las resistencias que encontramos. Si las vemos como obstáculos insuperables, estas nos paralizan, pero si las percibimos como lecciones o señales del campo unificado, se transforman en oportunidades para el crecimiento y la evolución. La importancia del vacío. El vacío, un concepto recurrente en diversas tradiciones espirituales, es el espacio en el que se manifiesta el potencial infinito del ser. En el vacío, toda estructura rígida se desmorona, permitiendo que emerjan nuevas formas y modos de existencia. Este vacío no es un estado de carencia, sino un espacio de transformación. Cuando enfrentamos el sufrimiento y las resistencias, a menudo nos encontramos con un vacío interno, la sensación de que nuestras viejas formas de ser ya no son suficientes. Este vacío es esencial, porque en él reside el potencial para reinventarnos. Greenberg describía este estado como una oportunidad para sincronizarnos con el campo unificado y permitir que emerja una nueva percepción de la realidad. La voluntad y el enfoque como herramientas de poder. La voluntad, entendida como el impulso interno para avanzar, juega un papel central en la construcción del poder. Sin embargo, esta voluntad necesita un enfoque claro para ser efectiva. El poder no surge de esfuerzos dispersos, sino de una intención firme y sostenida que se alinea con nuestra visión más elevada. Greenberg exploraba cómo el enfoque consciente puede moldear nuestra experiencia. Cada vez que dirigimos nuestra atención hacia un objetivo, estamos interactuando con el campo unificado, dando forma a la realidad de acuerdo con nuestras intenciones. Esta interacción requiere un equilibrio entre acción y receptividad, ya que tanto el esfuerzo como la apertura son necesarios para manifestar el poder. La energía del campo y la expansión del poder. El campo unificado no solo contiene la información que da forma a nuestra realidad, sino también la energía necesaria para transformar esa realidad. Cuando nos alineamos con el campo, nuestra percepción se amplifica y nuestra capacidad de actuar se expande. Este alineamiento no implica controlar el campo, sino sincronizarnos con sus ritmos y flujos. Para lograr esta sincronización, es esencial cultivar prácticas que nos conecten con nuestra energía interna. Respiración consciente, movimiento intencional y estados de atención plena son herramientas que permiten que nuestra energía se ajuste a la frecuencia del campo.
Cuando estamos en esta resonancia, nuestras acciones no solo son más efectivas, sino que también están impregnadas de una cualidad de fluidez y esfuerzo mínimo. El poder y la co-creación colectiva. El poder no es un fenómeno aislado, sino un proceso colectivo. Cada individuo, al alinearse con su propio poder interno, contribuye al fortalecimiento del campo unificado que compartimos. Este fenómeno puede observarse en comunidades y grupos que, al trabajar juntos con un propósito común, generan una energía colectiva capaz de superar resistencias que serían imposibles de abordar de manera individual. Greenberg veía esta co-creación colectiva como una manifestación del poder del campo en acción. Cuando las personas unen sus intenciones y esfuerzos, generan un campo de energía compartido que amplifica la capacidad de cada uno para actuar y transformar su realidad. Este proceso no solo beneficia a los individuos, sino también a la totalidad de la humanidad, ya que cada acto de crecimiento personal repercute en el campo global. El poder como estado de percepción elevada. El poder no es solo la capacidad de actuar, sino también un estado de percepción elevada. En este estado, somos capaces de ver más allá de las limitaciones aparentes y percibir las conexiones sutiles entre todas las cosas. Esta percepción expandida nos permite actuar desde un lugar de sabiduría y comprensión, en lugar de reaccionar desde el miedo o la incertidumbre. Para Greenberg, este estado de percepción elevada es accesible a través de la práctica constante y la introspección. Al observarnos a nosotros mismos y a nuestras interacciones con el mundo, comenzamos a darnos cuenta de los patrones que limitan nuestra percepción. Una vez que estos patrones son reconocidos, podemos liberarnos de ellos y abrirnos a nuevas posibilidades. La danza entre resistencia y rendición. El proceso de expansión del poder es una danza entre resistencia y rendición. La resistencia nos impulsa a fortalecernos, mientras que la rendición nos permite fluir con el campo. Ambas son necesarias y complementarias. Sin resistencia, no hay crecimiento; sin rendición, no hay integración. Cuando enfrentamos un desafío, la resistencia inicial puede ser vista como una oportunidad para explorar nuestras capacidades. Sin embargo, una vez que hemos superado la resistencia, debemos rendirnos al flujo natural de la vida para integrar las lecciones aprendidas. Este equilibrio entre resistencia y rendición es el núcleo del poder auténtico. El poder como manifestación del ser esencial. En última instancia, el poder no es algo que adquirimos, sino algo que ya somos. Es la manifestación de nuestra esencia más profunda, expresándose a través de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Cuando nos alineamos con esta esencia, nos damos cuenta de que no necesitamos buscar el poder fuera de nosotros mismos, porque ya somos la expresión del poder del campo unificado. Este reconocimiento transforma nuestra relación con la vida. Dejamos de luchar contra las circunstancias y comenzamos a ver cada experiencia como una oportunidad para expresar nuestra esencia. En este estado, nuestras acciones dejan de estar motivadas por el miedo o la carencia y se convierten en una celebración de la vida misma. La percepción del poder a través de la autoobservación. Uno de los caminos más poderosos para acceder al poder es a través de la autoobservación. La capacidad de observarnos sin juzgar nos permite descubrir patrones y limitaciones que, de otro modo, permanecerían ocultos. Esta práctica de autoobservación, que se acerca a la idea de la conciencia plena, nos permite observar tanto nuestras reacciones automáticas como las fuerzas que operan en nuestro interior, aquellas que nos condicionan y nos alejan de nuestra capacidad de acción libre y poderosa. El proceso de observarnos sin interferencia de la mente crítica nos permite distinguir entre el yo verdadero y las máscaras o roles que adoptamos en la interacción con los demás. La mente, acostumbrada a proyectar y a protegerse, tiende a construir imágenes de nosotros mismos que no corresponden con nuestra esencia. Al mirar estas construcciones sin identificación, podemos liberar nuestra energía de las falsas percepciones y alinearnos con nuestro poder auténtico. En términos de Greenberg, esta autoobservación se conecta con la idea de expandir la conciencia. Cuanto más somos capaces de observarnos y comprendernos, más nos acercamos a nuestra verdadera naturaleza, que está intrínsecamente conectada con el flujo del universo. Esta claridad interna nos da el poder de transformar nuestra vida,
porque la percepción de quién somos es la base de todas nuestras acciones. La transformación de la voluntad a través del aprendizaje continuo. El aprendizaje es otro vehículo esencial para el desarrollo del poder, pues permite que nuestra voluntad se amplíe y se fortalezca. El aprendizaje no solo se refiere a adquirir nuevos conocimientos o habilidades, sino a un proceso constante de refinamiento de nuestra capacidad para percibir y actuar con eficacia en el mundo. En este sentido, Greenberg podría entender el aprendizaje como un medio para aumentar la resonancia entre el individuo y el campo unificado. Este proceso de aprendizaje continuo nos invita a cuestionar nuestras creencias, a desafiar nuestras perspectivas y a explorar nuevas formas de entender la realidad. A medida que aprendemos, nos confrontamos con nuevas resistencias, pero también con nuevas formas de superarlas. Este ciclo constante de desafío y superación es lo que permite que nuestra voluntad se haga más fuerte y más precisa, creando un poder que no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad interna para navegar las complejidades de la vida. El aprendizaje también implica una apertura a la novedad, a lo desconocido. Esta disposición a explorar lo nuevo y lo incierto se convierte en una característica esencial del poder, pues el poder no se encuentra en lo familiar ni en lo seguro, sino en lo que está por venir. Así, el acto de aprender y expandir nuestra comprensión del mundo se convierte en un acto de voluntad, una forma de afirmación del poder que se encuentra en constante transformación. La importancia del desapego en el camino del poder. A medida que avanzamos en el camino hacia el poder, una de las enseñanzas clave de Greenberg es el desapego. El desapego no significa indiferencia ni renuncia, sino una capacidad para soltar lo que ya no nos sirve sin aferrarnos a lo que hemos creado. En el proceso de expansión, debemos estar dispuestos a dejar ir lo que ya hemos logrado, ya sea un éxito, una forma de ser o una estructura de pensamiento, para poder avanzar hacia un nuevo nivel. Este desapego es un acto de libertad, porque nos permite soltar las expectativas y el control. En lugar de aferrarnos a nuestras creaciones, dejamos que fluya el proceso de transformación. El poder, entonces, no es algo que se acumula, sino algo que se expresa de manera continua a medida que avanzamos en la expansión de nuestra conciencia y capacidades. Greenberg podría haber sugerido que solo al soltar nuestras ataduras al pasado y al resultado de nuestras acciones es cuando realmente nos alineamos con el flujo del universo. El poder y la conexión con el todo. El poder no es un fenómeno aislado. Greenberg, influenciado por su comprensión del campo unificado, entendía que el verdadero poder surge de la conexión con todo lo que nos rodea. El individuo no está separado del universo, sino que es una extensión de él. Cada acción, pensamiento y emoción está imbuido de la energía del campo universal, y al alinearnos con esa energía, somos capaces de manifestar el poder en su forma más pura. Para Greenberg, la experiencia del poder es también una experiencia de unidad. A medida que nos conectamos con nuestra esencia más profunda, nos damos cuenta de que todos los seres están interconectados, y que nuestra expansión no es en contra de otros, sino un impulso hacia el crecimiento colectivo. Al incrementar nuestro poder, incrementamos el poder del todo, y esa expansión se convierte en una red de resonancia que se amplifica y se retroalimenta. El poder y la transformación de la sociedad. Una de las implicaciones más profundas de la ética del poder es que ésta no solo tiene efectos en la vida personal de cada individuo, sino que también transforma a la sociedad. En la medida en que cada persona se alinea con su poder auténtico, se genera una vibración colectiva que tiene el potencial de transformar la realidad social. El poder, entendido como la expansión de la conciencia individual, se convierte en un poder social que impacta las estructuras, las relaciones y los sistemas que nos gobiernan. La transformación de la sociedad comienza cuando los individuos dejan de vivir bajo las restricciones de los sistemas de control y se alinean con su verdadera naturaleza. La sociedad actual, con sus limitaciones y estructuras rígidas, está basada en una visión del mundo que devalúa la individualidad en favor de lo colectivo. El poder, sin embargo, no es un conflicto entre lo individual y lo colectivo, sino una integración armoniosa en la que cada individuo, al alcanzar su poder, contribuye al bienestar y al crecimiento del todo. Este poder transformador es lo que Greenberg podría haber considerado como un despertar colectivo,
cuando las personas se liberan de las restricciones impuestas por la cultura, la política o la religión, y actúan desde su esencia más profunda, crean una sociedad que refleja esos valores de libertad, creatividad y expansión. El poder como proceso de transmutación. En el camino hacia el poder, uno de los aspectos más significativos es la transmutación de nuestras fuerzas internas. El poder no se entiende simplemente como la acumulación de recursos o habilidades, sino como un proceso dinámico de transformación continua. Las emociones, pensamientos y deseos que inicialmente podrían considerarse debilidades o limitaciones son, en realidad, fuentes potenciales de poder. La clave está en transmutar estas energías hacia formas más elevadas de expresión. Tomemos como ejemplo el miedo, una emoción que muchos consideramos como un obstáculo en el camino hacia el poder. Sin embargo, cuando observamos el miedo desde una perspectiva de poder, podemos ver que esta emoción contiene en su interior una gran energía potencial. La capacidad de enfrentar el miedo, de atravesarlo sin ceder ante él, permite que esa energía se convierta en algo más, una fuerza propulsora que nos lleva a la acción. Es esta transmutación, el proceso de convertir lo que podría debilitarnos en una herramienta para nuestro crecimiento, lo que convierte al miedo en uno de los aliados más poderosos de quien busca expandir su voluntad. De la misma manera, las emociones como la ira, la tristeza o la frustración, cuando se reconocen y se enfrentan con honestidad, se convierten en catalizadores para el cambio. A través de la transmutación, estas energías que inicialmente parecen destructivas se dirigen hacia un propósito más alto, hacia el fortalecimiento de nuestra voluntad y nuestra capacidad de superar los límites previamente impuestos. En términos de Greenberg, esta transmutación es una forma de alinearse con las leyes del universo, donde todo lo que es negativo o limitante tiene el potencial de ser transformado en algo positivo. La voluntad de poder como expresión creativa. El poder, entonces, debe verse también como una forma de expresión creativa. A través del ejercicio de nuestra voluntad de poder, nos convertimos en creadores de nuestra propia realidad. La creación no se limita únicamente a las artes o la ciencia, cada decisión, cada acción que tomamos, es una forma de creación. La forma en que vivimos, las relaciones que cultivamos, las habilidades que desarrollamos, son todas manifestaciones de nuestra voluntad en el mundo. Cuando dirigimos nuestra voluntad hacia la creación, estamos afirmando nuestro poder de transformar lo que ya existe y dar forma a lo que aún no ha sido. Este proceso creativo, cuando se entiende en términos de poder, no busca necesariamente un fin material o tangible, sino que responde a un impulso más profundo, el deseo de expandir las posibilidades de la existencia misma. La creatividad, entonces, se convierte en una forma de elevar la vida a un nivel más alto, de darle un sentido más profundo, no solo para nosotros mismos, sino también para el mundo en general. Esta visión de la voluntad como creatividad transforma la manera en que entendemos la vida misma. Ya no estamos atrapados en un ciclo de metas materiales o superficiales. En su lugar, estamos participando en un proceso de creación continua, de manifestación, en el que cada momento se convierte en una oportunidad para expandir nuestras capacidades y nuestra comprensión. El poder como el impulso hacia el absoluto. Es crucial entender que el poder que buscamos no es algo externo ni limitado, sino una fuerza que se expande infinitamente hacia el absoluto. El concepto de absoluto en este contexto no se refiere a un estado estático o final, sino a un impulso eterno hacia la superación de las limitaciones humanas. El verdadero poder, entonces, no es un estado que se alcanza, sino un proceso continuo, un impulso hacia lo más grande, lo más elevado, lo más completo. Este impulso hacia el absoluto está en constante movimiento. No existe un fin, solo un proceso de expansión hacia algo siempre más grande. Greenberg, en su visión del campo unificado, podría haber entendido este concepto como un continuo flujo de energías que se despliegan a medida que nos alineamos con el cosmos. Cada paso que damos hacia la comprensión, hacia la acción y hacia el crecimiento nos lleva más cerca de esa expansión infinita. La resistencia como el espejo de nuestro poder. Un aspecto fundamental de este proceso de crecimiento es el enfrentamiento con la resistencia. La resistencia no es algo que debamos evitar o temer,
sino algo que debemos abrazar, ya que es el espejo que refleja nuestra verdadera capacidad. Cada obstáculo, cada desafío, es una oportunidad para expandir nuestro poder. Si bien la resistencia puede parecer una barrera, en realidad es una oportunidad para superar nuestras limitaciones y elevarnos a un nivel superior. Cuando enfrentamos la resistencia, nos vemos obligados a revisar nuestras capacidades, a reforzar nuestra voluntad, a profundizar nuestra comprensión. La resistencia, por lo tanto, no es simplemente un obstáculo, sino un maestro que nos guía a través del proceso de autoafirmación y autoexpansión. Si no existiera resistencia, no habría necesidad de crecimiento. La resistencia no solo nos desafía, sino que es esencial para el despertar de nuestro poder. Greenberg hubiera enfatizado que la interacción con la resistencia debe ser vista no como una lucha contra el mundo externo, sino como una oportunidad para refinar nuestra relación con nosotros mismos y con las fuerzas que nos rodean. El poder no se ejerce solo en la superación de los demás, sino en la capacidad de enfrentarnos y superarnos a nosotros mismos de forma continua. Cada desafío es un reflejo de las energías que debemos aprender a manejar, integrar y proyectar hacia el mundo. El poder como el camino de la trascendencia. Finalmente, al entender el poder como un proceso continuo de expansión, debemos reconocer que este camino es uno de trascendencia. No se trata de dominar el mundo, ni de subyugar a los demás, sino de trascender nuestras propias limitaciones y alcanzar un estado en el que nuestras acciones y pensamientos se alineen con las leyes del universo. Esta trascendencia no es una fuga de la realidad, sino un aumento en nuestra capacidad para participar activamente en ella. A medida que aumentamos nuestro poder, trascendemos no solo nuestras propias limitaciones, sino también las que nos impone la sociedad, la cultura o las instituciones. La verdadera trascendencia es la liberación de las restricciones impuestas por la mente, el cuerpo y el entorno, lo que nos permite vivir de una manera más auténtica, plena y poderosa. Este es el camino de la voluntad de poder, un viaje de autoexpansión, creatividad, transmutación y trascendencia. Al alinearnos con esta voluntad, dejamos de ser simplemente sujetos de nuestras circunstancias para convertirnos en agentes activos del cambio, tanto a nivel personal como colectivo. El poder como la búsqueda constante de superación. Finalmente, la voluntad de poder es un proceso de superación constante, un ciclo interminable de desafíos, resistencias, conquistas y renovaciones. Este no es un camino que tenga un final definitivo, sino un trayecto en el que cada nuevo logro da paso a un desafío aún mayor. El poder no se define por un objetivo estático o por una meta final, sino por el impulso perpetuo de elevarse y superar todo lo que hemos sido antes. Como Greenberg exploraría en sus escritos, el poder no tiene un destino predeterminado, sino que es una fuerza que nos impulsa siempre hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia nuevas alturas. Cada nuevo objetivo, cada nueva resistencia, representa un paso hacia una comprensión más profunda de nuestras capacidades y de nuestra relación con el mundo. La vida se convierte en un viaje hacia la superación continua, un viaje que nunca termina, sino que se renueva constantemente, buscando siempre más poder, más expansión y más crecimiento. En resumen, la voluntad de poder no se entiende como un fin en sí mismo, sino como un proceso de transformación perpetua. Al alinearnos con esta voluntad, nos convertimos en creadores de nuestra realidad, transformando el dolor, la resistencia y las limitaciones en fuentes de poder. Cada obstáculo que encontramos en el camino se convierte en una oportunidad para expandir nuestra capacidad y trascender nuestras limitaciones. Este proceso continuo de superación es lo que nos permite no solo vivir de manera plena y satisfactoria, sino también transformar el mundo a nuestro alrededor.